Hola, mi nombre es María Teresa Pozo Echeverry, tengo 53 años, soy de Talca y en el tiempo de las apariciones yo tenía 11 años. Mi mamá, que se convirtió allá en Peña Blanca, nos llevaba allá al santuario a las apariciones. Y yo antes de las apariciones, de hecho antes que empezaran, yo me acuerdo que vi una película de Fátima, de la de los pastorcitos, una de 1960, 50, no sé de cuándo habrá sido. Y yo quedé tan fascinada que yo decía, pucha, sería maravilloso que se apareciera la Virgen acá en Chile. Y a los años después, por gracia de Dios, la mamita Virgen dijo, o sea, se empezó a aparecer acá en Chile. Así que eso fue un regalo maravilloso. Empezamos a ir, yo la verdad es que fuimos un par de veces a Peña Blanca, nunca vi a la Virgen, pero sí a Dios gracias sentía como algo en el corazón de niña que era como yo estoy aquí, yo estoy aquí. Y, y también estábamos en el atrio, estábamos ahí en la capilla del santuario. Y de repente me acuerdo que la Virgen por boca de Miguel Ángel dice que levanten la mano a todos los que quieren ser misioneros de Dios. Sentí algo que me hizo levantar la mano rápidamente y en eso no hago más que eso y veo que empiezan a caer pleno día los rayos así que eran como en el atrio, o sea, es decir, cero posibilidad que cayeran rayas y empiezan a atravesar el atrio. Fue maravilloso y yo pensaba, me da nervios, como yo decía, ay, me van a quemar, no sé, porque eran como impresionantes. Y después, bueno, eso fue un par de veces, fue mi papá que es corralero, corría a caballo y se cayó del caballo, le pusieron el cojín de la Virgen, porque cayó en coma, y despertó. El padre Contardo, que en paz descanse, leyó el cojín y bueno, estoy en un tiempo que no podíamos ir a Peña Blanca y yo no sé, sentía como que la Virgen en ese momento había aparición, pero lo sentí en el corazón y sentía como una alegría, era como que me sentía como allá en Peña Blanca, o sea, no, un sol radiante, me acuerdo patente. Y la cosa es que ahí tenía como unos 15 años más o menos. Y después con el tiempo yo siempre seguí con Peña Blanca, trataba de evangelizar a mis compañeros de curso en el colegio, como un poco dando testimonio. A veces me pescaban, a veces no, pero yo no me rendía y seguía ahí. Y, y después, bueno, ya crecí, el mundo me fue embolinando, metiendo, etcétera. Me fui mundanizando, me empecé como de repente no rezaba el rosario, iba a misa por cumplir. Y hasta que de repente empecé, obviamente que cuando uno se empieza como a alejar de Dios, me dieron 2 depresiones tremendas de grande, me quería suicidar, buscar la oportunidad así como para que me atropellara un auto, era así, pero sí, no fue, pero ¿Y qué edad tenías ahí? en ese tiempo, a ver, fue el 98, más o menos, habré tenido unos 23 años, por ahí más o menos. Y, y después, bueno, seguir creciendo, me fui metiendo más en el mundo. Bueno, y la cosa es que después seguí metiéndome en el mundo, mundanizándome, etcétera, hasta que caí también con malas amistades, que ahí me alejé de Dios, de hecho no iba a misa, estaba pero muy depre. Fueron 2 depresiones, esa fue la segunda depresión. Y después, ya grande, hace el 2014, por ahí me dio una depresión tremenda de grande, aparte que era como
Post terremoto fue como una bola de nieve que se me fue acumulando cosas. Al final, en el fondo que estaba, pero tuve que ir al psiquiatra también, metamedicamentos, estaba tomando medicamentos, pero como que en la pega también como que no rendía, me decían fea y lloraba. O sea, aparte que tenía una compañera que ahí me hacía sí, no, la imposible. No fue, pero terrible. Hasta que caí en una presión y mi mamá me dice de repente, bueno, mi mamá empezaba a invitar a misa. Yo no sé qué cosa, ¿para qué? No. ¿Rezamos rosario? No. Yo misa los domingos y sería. Me decía, bueno, ya. Mientras tanto, mientras me decía eso mi mamá, yo sabía que ella, porque siempre me decía, ya, bueno, voy a rezar por ti, voy a rezar por ti. Bueno, pues. Y en la última depresión, mi mamá me dice, rezamos rosario juntas. No, bueno, pasó el tiempo, me llegó la última depresión y me dice, bueno, yo estaba tan angustiada, me decía, ya, recemos juntas, y ahí le dije que sí. Empecé a rezar el rosario y me puse a llorar, pero mal, muy mal. Yo era como, Dios te salve, Dios te como está allá. Y después me dice, me pasaba Vías de Santo. Yo nunca había leído Vías de Santo. El trabajo de joyería y mi mamá fue pero un aporte tremendo grande. Y me dice, bueno, tú sabes que, me dice, tú sabes que la Virgen le habló a una mística boliviana por Catalina Rivas. Y le explicó lo que era la misa y todo el cuento. ¿Tú has visto lo que pasa en la misa? Sí, o sea, sé que en el fondo levanta la hostia, pero nada más. Claro. Pero nunca le agarré el sentido en el fondo tampoco. Y empecé a ver la misa, la película El Gran Milagro, en base a eso, y me largué a llorar así como, todo esto me perdí, en el fondo fue como... Después me dicen, bueno, ¿tú sabes que se está apareciendo la Virgen allá en Europa, en Medjugorje? Sí, pero algo he escuchado, pero como que no me llamó la atención. Y me dice, bueno, si quieres, contacta a la Caro Contador y tú con la Fran. Y me decía y después supe que había un retiro de 2 semanas allá en Medjugorje, en julio, que justo calzaba con mis vacaciones. Un retiro en Medjugorje. Retiro en Medjugorje, sí. Retiro en Medjugorje. Y yo decía, ay, pero retiro en 2 semanas, me muero, me voy a morir, onda, no, ¿cómo era mi nivel en el fondo de mundanización? Claro, en el fondo, claro, diría 2 semanas me muero. Ya. La cosa es que, ya, bueno, hablamos con la Caro Contador y me dice, bueno, ¿tú sabes que Medjugorje? Sí, una aparición en el fondo. Le dije, pero yo sé que acá en Peña Blanca se apareció la Virgen. Me decía, fui a Lourdes también, había ido a Lourdes también por la pega, o sea, porque trabajaba en LAN, entonces ahí tenía pasajes como un poco, ya, me dice, bueno, es que esto no es lo mismo que Lourdes en el fondo. Claro, se apareció la Virgen, se aparece la Virgen, pero bueno, ahí si vas tú te vas a dar cuenta. Ya nos manda el valor del programa, carísimo obviamente, porque yo me veía, me dolía la guata, le decía, bueno, no sé, en el fondo mi mamá ofreció, pero cuando sepa el valor del precio, como que no creo que... No, ya, vamos, partimos. Nos fuimos con la Fran y éramos un grupo de 20 personas, o sea, no, 25 personas, entre laicos y sacerdotes. Fuimos con 4 sacerdotes, 2 de acá de Talca y 2 de Santiago. Y la cosa es que llegamos allá a Medjugorje y como que al principio dije, como que un pueblucho, no sé qué cosa. Bueno, ya, seguimos, te lo cuento. El hotel, bueno, era el Hotel Esperanza. Y la cosa es que ya nos dice la Caro, ya, bueno, el programa sigue de la siguiente manera. Ahora hay una misa en la explanada, con una adoración. Ya, partimos a la misa, partimos a la adoración, creo que era. Y la cosa es que ahí empiezan con la música, la adoración al Santísimo, tal cual. Nosotros con la Fran empezamos haciendo como de llorar, como Magdalena. Fue pero
impresionante, fue como, wow. Como que nos deshacíamos en lágrimas, nos abrazamos con las franas así, ¡ay! Y la gente haciendo como que pero era como que el Señor, no sé, fue pero maravilloso. Después, al día siguiente, misa de la capilla, en el fondo, ahí. En el fondo, obviamente, como quedaba más fuera de la parroquia. Y era en Italia, nos tocó una misa en italiano. Ya, la misa en italiano y todo el cuento. Y después se sentía, pero maravilloso. Y después la misa, de nuevo. Y así, bueno, entre medio fuimos al Crisebac, fuimos al Pobordo también, pleno verano en el fondo, porque era como agosto. Cuando van todos los cabros. Sí, o sea, pero fue después de Lady Fest, fue como a la semana después. Y la cosa es que después yo ya estaba, bueno, en el intertanto nos tocó una de las misas y todo el cuento, y ahí me acuerdo que estábamos en la misa y de repente bueno, entre la adoración a la cruz y todo el cuento, me llamó la atención también que todo muy ordenadito, todo el cuento, la misa, y de repente cuando pasa en el momento de la comunión, me pasó algo como muy fuerte, que a medida que se iba acercando al sacerdote se empezaba a acelerar el corazón. Se empezaba a acelerar el corazón, llega el sacerdote donde mí y no aguanté y se me cayeron unas lágrimas. Y siento como que el sacerdote, el sacerdote me pasa la mano, pero yo sentí como que no era la mano del sacerdote que me limpiaba, era como la mano de Jesús que me decía, tranquila. Bueno, la cosa es que ahí sentí como... Después el sacerdote sigue caminando, de vuelta en el fondo de espalda, dando la espalda, y veo el sacerdote y ya no era sacerdote, era Jesús. Lo vi con el fondo como el manto un manto rojo, así como al suelo, y en eso ya me largué a llorar, pero de una manera así, pero fortísimo. Increíble. No, fue pero muy fuerte, o sea, maravilloso. Me sentí tan miserable que yo decía, perdón, Señor, y todo el cuento. Y ahí en el fondo fue como, bueno, de partida dejé todos los medicamentos. No, nunca más volví a tomar los medicamentos, la depresión y todo el cuento, porque aparte que estaba gastando la millonada y todo el cuento. Y eso fue Después, bueno, salí maravillada, como que me vine en el avión casi, persona que se me sentaba al lado. Bueno, eso fue la primera semana del retiro, que fue un retiro de la Casa Magnífica, que justo de repente llegaba la María, la Amarilla, y está el padre Verar y todo el cuento. Lo que te tocó, no, sí fue, pero bueno, y aparte, esto fue que antes de acá de Chile, o sea, cuando estamos acá en Chile, yo dije, ya, si le quieren mandar una carta, en el fondo, y mi hermana me dice, ya, no, nada, pilla por nosotros, ya, ok. Y yo me acuerdo que en ese tiempo uno de mis sobrinos, que en ese tiempo era el más chico, lo tenían que operar, en el fondo cortarle esto en el pirulín, en el fondo, haciendo como eso, que no me acuerdo en este momento la palabra. Y yo le pedí a la Virgen, estando allá en Medjugorje, en una de las misas, yo le pedí a la Virgen, en el fondo puse un papelito ahí y todo el cuento, que no sea necesario operar a Gerardo, que se sane. Ya, ok, ya lo puse y dije, bueno, será. Y de esto, yendo un poco adelante, llegamos acá a Chile y contaba a la María Ignacia, mi hermana, que estaba mudando a Gerardo, que en ese tiempo tenía como un año por ahí, mi cuñado ateo, y él lo estaba mudando. Y en eso dice de repente, Ignacia, ¿qué? Pega un grito haciendo, Ignacia, Gerardo, la guagua no tiene nada. Y como no lo tuvieron que operar, nada de eso. Y dije, chuta, así, bueno. La cosa es que después, bueno, la segunda, retrocediendo en el tiempo,
Fuimos a la segunda semana del retiro, era en la Casa San José. En la Casa San José y tal cuenta, y con un grupo de españoles, pero eso fue como, yo ya estaba como ya. Bueno, y después en el intertanto, en una de las misas que fuimos, yo estaba estaba en la explanada, ahí donde está, y no había nadie alrededor. Y le digo, Señor, en el fondo le empecé a dar gracias a Dios, le dije, pídeme en el fondo lo que quiera, en qué te puedo ayudar y tal cual. Y siento como así, onda, como no corazonada, pero era como que me estaban hablando acá. Me dice, ayúdame, ayúdame a salvar almas. Pero en el fondo era como que estábamos hablando, así, uno como que lo escuché, así, uno como, ayúdame a salvar. Y yo empecé a mirar así para el lado, no veía a nadie. Pues. Y después ya, ok, todo cuanto me quedé tranquila y después le digo y bueno, y después me dice, siento una corazonada en el fondo y me dice, regresa a Peña Blanca, regresa a Peña Blanca, regresa a Peña Blanca. Era que me estaba llamando de vuelta. Bueno, y después, al año siguiente, bueno, ese año, en noviembre, o fin de octubre, en noviembre, fuimos al retiro con la Fran del padre Gislén. En Santiago. En Santiago, sí, en San Francisco. En San Francisco Mostazal. Fue maravilloso también. Y al día siguiente, o sea, al año siguiente, bueno, ese año me quedé sin pega. Y dije, bueno, será porque Dios quiere en el fondo, aparte que ya no va para más. Y después y al año siguiente empezamos a ir a Peña Blanca. De ahí, bueno, la Virgen me estaba esperando, no cabe duda, empecé a sentir un olor a rosa. Pleno invierno, no había ninguna rosa, estaban los puros tallitos del cuento, empecé a sentir como rosa. Después la Virgen se me manifestaba, pero en lo más mínimo. Lo tomé como una bienvenida. Después me acuerdo, una de las cosas raras que me pasó, porque en ese tiempo nosotros también empezamos a ayudar en el local de atrás, ahí a la tía Isabel y todo cuanto, cuando seguimos con ella. Y de repente llega una señora y me dice, yo a usted lo conozco. De hecho, usted venía con su mamá de chica, yo conozco a tu mamá también, y era una viejita, así onda como muy, muy, muy linda, de ojos claros y todo cuanto. Me dice, yo la conozco, usted venía con su mamá de chiquitita. Y yo decía, pero ¿cómo me conoce en el fondo? Nunca supe quién era. Yo creo en el fondo algo me decía que era la Virgen en el fondo, porque yo igual del tiempo de la aparición hasta ahora estoy bastante cambiadita. No, Sí, pues una niña no es lo claro, mismo un adulto. de todas maneras. Bueno, y eso en el fondo después volvimos y ahí empecé en el fondo, bueno, después empezamos acá, llegamos, empezamos a ir a misa, vivir la manera de otra manera, aportar en la capilla de oración, apoyar en los turnos. Entonces ha sido Una vuelta increíble. increíble, sí. Oye, pero en ese tiempo que estuviste alejada de Dios después de Peña Blanca, Mm. ¿fue por la universidad, porque la vida te fue absorbiendo, la nueva era? Sí, sí, me fue absorbiendo un poco la universidad, aparte que mis compañeros también hacían Ouija, también me empecé a leer el tarot, también. ¿Y tú participabas de esa Ouija, el tarot? De la Ouija, cuando recién llegamos a Santiago, sí, sí. En el ¿Y te fondo ahí, pasó algo? o sea, igual era impresionante, empezaban a cosas, pero yo nunca en el fondo como que nunca sentí como que me sentí posesa ni nada de eso, Claro, fue claro. como. Y lo más curioso, bueno, también después la pega empecé a leerme el tarot, el horóscopo y todo el cuento. También, o sea, está muy, Perdida. sí, perdida, completamente. Era, la vida me había cambiado, pero totalmente. No, no era yo en cierta Claro, forma. claro. Y ahí es donde empezáis a deprimirte en el fondo. Sí, totalmente. Ahí fue cuando me empecé a deprimir, empezaba en el fondo caí con malas amistades también.
También en el fondo venía a Catalca a ver a mis papás, pero como que yo decía que lata, como que por una parte quería venir, pero por otra no, en el fondo porque me van a retar, ¿cachai? Y todo el cuento. Entonces me ha cambiado la vida, pero totalmente. Y nunca más te volvió a dar depresión. No, nunca más. Mira, Nunca más. O sea, igual, claro, en el fondo de repente las depresiones como antes, no. Pero igual como que, claro, uno está como siempre sujeta como a pena, pero eso como que empiezo a desarrollar y se me pasa. De hecho, en alguna oportunidad estaba como muy apenada y empecé a sentir un olor a rosas, pero tremendo en mi pieza. Y no había por dónde. Y, y la otra vez tuvimos un encuentro carismático y, y ahí en el fondo a través de un sacerdote, Jesús me dice en el fondo como que, porque yo en alguna oportunidad le pedí también a Jesús, porque yo sé que ves que uno se aleja de Jesús en el fondo, te caes mal. sí, que llega a Sí, cualquier lado. sí, llega a cualquier lado. Entonces yo le decía, si es necesario en el fondo que, que me dé depresión o pena y todo cuento, que me lo mande con tal de en el fondo de no alejarme. Porque a medida en el fondo como que uno, ahora sé que uno cuando está con depresión tiene que recurrir a Jesús. Claro. Entonces, y también aparte que hay como tanto por qué ofrecer, entonces yo decía, Señor, si es necesario en el fondo, mándame todas las penas, angustias, pero no permitas que me aleje de ti. Que en el fondo todas las penas, toda angustia, yo lo ofrezco por la conversión del pecador, conversión de la alma, la salvación de la alma, el alma, el purgatorio y todo el cuento. Entonces, y la otra vez Jesús, en el fondo, a través de este sacerdote carismático, me decía que todavía faltaba un poco en el fondo de liberarme como 100% de eso. O sea, como que todavía tenía que en el fondo seguir como, Seguir orando. claro, seguir orando. ¿Y qué pasó con el padre Gilden ahí en ese retiro? En el retiro en noviembre, o sea, de ese año en el fondo, del 2015, yo me acuerdo que, bueno, ese día también habían como cuatro sacerdotes, entre ellos el padre Rafael Ramírez, y había que confesarse. Entonces, dice, bueno, entregan una lista de las cosas que uno había cometido en el fondo, como que todo era como de lo oculto. Y salía básicamente todo lo que, o la gran mayoría en el fondo, chuta, esto sí, esto sí, esto sí. Y me confesé con el padre y tal cuanto, y dice, ya te dio la absolución. Y después, en la misa, iba a hacer una sanación, no me acuerdo cómo fue, y la cosa es que dice Jesús, en el fondo como que hay que decirle a Jesús y a la Virgen lo que uno quiera, en el fondo que yo ya tenía armado completamente lo que le iba a decir. Y en eso llego, me siento, y el padre Giselena, obviamente ahí me traducí el cuento, me dice, ¿ha hecho algo de la nueva era? Sí, pero no había alcanzado a decir que me había confesado, ¿cachai? Entonces, pero llega así onda como una cantidad de gente ahí entre echándome agua exorcizada y todo el cuento. Y yo quedé haciendo como tan y dije, pero bueno, ya, pues será. Y la cosa es que en el intertanto no hago más que pasa un rato y descanso en el espíritu. Fue haciendo como fue, pero Pasó una sanación integral ahí. total, no sé, entre Peña Blanca, Michucore, Retiro, fue un recalazo, pero completo. Así que no, imposible en el fondo con todas esas cosas, que con todos esos regalos no convertirse. Bueno, sé que uno nunca termina de convertirse, pero por otra parte en el fondo mi vida antes era, aparte que en alguna oportunidad también, estaba acá en misa en la catedral y una de las lecturas, que no me acuerdo cuál era, pero me llegó tanto al corazón, que fue en el fondo como que Jesús me decía en el fondo como que tú ya viviste la vida en el fondo del mundo, ahora te quiero para mí.
O sea, eso fue como a grandes rasgos lo que decía en el fondo y me llegó tanto al corazón que empecé como en el fondo que yo lo estaba leyendo. Entonces me empecé a quebrar y dije, ya, no, no, esto ya con esto Lo ya, máximo. sí, Oye, ¿qué significó para tu familia? ¿Cómo llegó tu familia a Peña Blanca? Porque tú eras chica. sí. Mi mamá, a ver, ¿cómo llegamos? Lo que pasa es que mi mamá, bueno, no sé cómo fue, pero la abuela Meche, que en paz descanse, que era la mamá de mi mamá, supo que se estaba apareciendo. Le dijeron, oye, Mechita, se está apareciendo la Virgen y te cuento. Ya, pues vamos. Y la cosa es que después mi abuela invitó a mi mamá. Esto es por lo que he escuchado. Y la cosa es que ahí empezaron a armar grupos, en el fondo de acá, para ir en ese tiempo, bueno, el gobierno militar y todo el cuento, y los toques de queda, se organizaban buses para partir y todo el cuento. De repente también, yo por lo que escuchaba, a mi abuela y a mi mamá le pasaban como cosas en el fondo que de repente en alguna oportunidad un bus, no sé, algo pasó, pero la cosa es que no los detuvieron los carabineros, otros pasaron como piola, entonces eran como cosas. Y también en el fondo, mi mamá en el fondo como que era de control mental, antes cuando nosotros éramos chicos, te cuento, y a raíz de Peña Blanca se convirtió. Y, y creo que en el fondo en alguna oportunidad, por lo que le escuchaba también, en una aparición, creo que veía a Miguel Ángel que hablaba con la Virgen y que casi como que la Virgen le estaba preguntando una tabla de multiplicar, Sí. no me acuerdo cuál, y la cosa mi mamá decía, no, este es chamú, yo no sé qué cosa, esto es. Y le pregunta al sacerdote, no me acuerdo cuál, y le dice, padre, ¿usted cree que esto es verdad en el fondo? Porque que le preguntan en el fondo en la tabla de no sé qué cosa, es como raro. Y el sacerdote le dijo, mire, si, eh, que en el fondo le decía que como si esto es del diablo en el fondo, bendito diablo en el fondo que todas las almas que se han convertido. Porque ya en ese tiempo ya hay mucha gente en el fondo convertido. Y ahí en el fondo le decía, bueno, en verdad, y ahí fue como que mi mamá se... Y ahí abrieron las capillas de oración, no sé qué cosa, y ahí en el fondo también lo de mi papá, el padre Contardo era medio pariente de nosotros también. De hecho, estuvo varias veces acá en Talca, iba al campo de mi abuela paterna, y de repente cuando venía para Talca también, hubo un tiempo que estuve viviendo acá en Talca, también participamos en un retiro un encuentro, una catequesis, que era maravilloso. Y entonces fue como que todo no estaba. Mi mamá también fue a un viaje a Rusia, creo, a llevar a la Virgen para allá. Eh, Fueron como tantas cosas, y así llegamos para allá. Mira, pero y eso les cambió la vida porque tus papás Totalmente. eran de otra onda. Sí. ¿Tu De papá hecho, creía en Peña Blanca después de que se sanó el COVID? lo que pasa es que mi papá, bueno, los hombres en general son como no son tanto acá, son más de acá. Entonces, pero mi mamá hizo un trabajo un poco, acá abrió la capilla de oración, mi papá entre medio, bueno, aparte del primero tuvo otro accidente a caballo, entonces estuvo con una depresión tremenda de grande. Mi mamá le empezaba a darle días de santo, le invitaba a misa y a mi papá también le cambió mucho la vida. Mi papá era un poco cascarrabia, o sea, no un poco, bastante, con todo lo que yo quiero. Eh, y le cambió el género completamente. Empezó a ir a misa todos los días. De hecho, ahora está en misa, ahora acá en la catedral. Va al Santísimo también, va como madrugada de martes, madrugada de miércoles. Va 4 veces a la semana. Entonces hace un cambio. Y él no puede ahora estar sin misa. Va todos los días a misa. Sí, entonces hace un cambio, pero radical. Y también como que ahora un poco hablan de Peña Blanca también, como que por lo del cojín dice, ah, ese es mi cojín, dice. Entonces son como varias cosas que
No, ha sido demasiado, demasiado bueno Jesús y la Virgen. Increíble todo lo que les pasó, doña Lucia. Sí.